La noche comenzó como tantas otras. Un silencio espeso cubría los campos, las luces de las ciudades temblaban a lo lejos, y el mundo parecía respirar con la indiferencia de siempre. Pero a medianoche algo cambió. Nadie lo anunció. Ningún noticiero lo reportó. Sin embargo, una corriente invisible recorrió el aire. Los animales se inquietaron, el viento se detuvo, y por unos segundos la tierra pareció escuchar. Algunos sintieron un estremecimiento leve en el pecho, otros una lágrima sin motivo. Fue el instante exacto en que el cielo habló, no con truenos ni con fuego, sino con una presencia que solo el alma podía reconocer. Quien haya tenido el corazón despierto lo percibió. Una brisa distinta, un resplandor que no venía del sol ni de la luna, sino de algo que no pertenece a este mundo. Muchos pensaron que era un fenómeno natural, otros rezaron sin entender por qué. Pero los que viven atentos a los susurros del Espíritu sabían que una confirmación había llegado. El cielo había dejado una nueva señal sobre la tierra, no para asustar, sino para despertar. No para castigar, sino para recordarnos que el tiempo de la distracción está terminando. Los testigos describen una luz pálida que emergió desde el horizonte, como si el alba hubiera decidido adelantarse algunas horas. No quemaba los ojos, pero atravesaba la piel. Su centro parecía latir, y cada latido producía una calma extraña, como si el universo entero respirara al compás de un solo corazón. En algunos lugares del mundo, los relojes se detuvieron durante unos segundos. En otros, las cámaras de vigilancia captaron un resplandor circular, apenas perceptible. Los científicos buscaron explicaciones técnicas, no las encontraron. En cambio, un puñado de almas sencillas comprendió lo esencial. Algo sagrado acababa de manifestarse. Hace años se habló de señales que precederían un cambio profundo, guerras, epidemias, catástrofes, pero los mensajes auténticos de María siempre advirtieron que la señal más grande sería silenciosa. No se vería en los titulares, sino en la mirada de quienes aún creen, y esa mirada comenzó a transformarse en miles de personas alrededor del planeta. Gente que llevaba tiempo sin orar sintió el impulso de arrodillarse. Familias que vivían distantes se llamaron de repente sin saber por qué. En cada gesto invisible, el cielo confirmaba que seguía presente. Un anciano en Polonia aseguró que mientras rezaba el rosario, la imagen de la Virgen pareció inclinar la cabeza. Una enfermera en Chile vio brillar el crucifijo de su cuello justo cuando un paciente moría en paz después de días de agonía. En Filipinas, un grupo de niños aseguró haber oído una voz femenina decirles «vuelvan a casa». Ninguno de ellos se conoce, ninguno tiene poder ni fama. Y sin embargo, sus testimonios coinciden palabra por palabra, como si una sola madre hubiera hablado a través de todos. El cielo no actúa por azar. Cada vez que se revela, lo hace para reorientar la historia, y esta vez la intención parece clara: recordarnos que estamos viviendo la hora de la decisión, no una catástrofe inmediata, sino un examen interior. Las fuerzas de la luz y la sombra se enfrentan dentro de cada persona. La nueva señal es un aviso. El alma que no despierte ahora corre el riesgo de quedarse dormida cuando todo comience a cumplirse. Durante siglos, los hombres pidieron pruebas. Exigieron ver para creer, pero el lenguaje de Dios nunca fue el espectáculo, sino el silencio. La señal recién ocurrida no puede medirse con instrumentos, porque su naturaleza es espiritual. Su propósito no es impresionar, sino convocar. Convocar a los que aún entre el ruido son capaces de escuchar la voz que dice «Estoy aquí». Esa frase, repetida en distintos idiomas y acentos, comenzó a resonar en sueños, en meditaciones, en la soledad de quienes lloran en secreto. Todos escucharon la misma promesa: no estás solo, el cielo te observa y te prepara.
El acontecimiento comenzó a medianoche, pero su efecto continúa extendiéndose. Las corrientes magnéticas cambiaron ligeramente. Los animales migratorios alteraron su rumbo. Pequeños desequilibrios que los científicos atribuyen al azar, aunque saben que algo más profundo los guía. Lo tangible y lo invisible se tocan, y en esa intersección se produce el mensaje. El cielo no manda correos ni escribe titulares. Toca fibras. Y cuando las toca, el alma vibra de nuevo. Esa vibración es la señal más clara de todas. Muchos sienten miedo ante la idea de una manifestación celestial. Pero quienes entienden la pedagogía divina saben que el temor es solo el umbral de la revelación. Detrás del miedo viene la luz, y detrás de la luz, la comprensión. Por eso, este suceso no debe verse como amenaza, sino como respuesta. El mundo pidió una confirmación y la obtuvo. El problema es que pocos la reconocerán, porque se presenta con la humildad de las cosas grandes. No hubo rayos, no hubo milagros visibles, solo un resplandor que pide silencio. Y sin embargo, en ese silencio, la historia entera cambia de curso. Algunos sacerdotes han empezado a notar un aumento de confesiones repentinas, personas que llegan sin saber explicar qué las impulsó. Otros cuentan que durante la misa se siente una paz inusual, un peso en el aire parecido al que antecede una revelación. Es como si el cielo se acercara a milímetros de la tierra, preparándose para hablar más fuerte. Cada alma recibe un fragmento del mensaje según su disposición. No todos lo entenderán al mismo tiempo, pero todos serán tocados de algún modo. Esta nueva señal tiene un propósito específico: despertar la memoria espiritual de la humanidad. Recordarnos que antes de pertenecer a una nación, a una ideología o a un cuerpo, pertenecemos a una promesa. Esa promesa fue escrita mucho antes de los imperios, antes incluso de la primera palabra. Consiste en amar, resistir y esperar. El cielo no busca crear pánico, busca restaurar el vínculo que la prisa moderna ha destruido. El hombre corrió tanto detrás del ruido que olvidó cómo escuchar el murmullo que lo sostiene. En ciertos lugares del mundo, justo después de la manifestación luminosa, la gente afirmó oír campanas invisibles. Sonaban como si provinieran del aire mismo, una nota larga, pura, que hacía vibrar el pecho. Nadie encontró su origen, pero las campanas son símbolo de llamada y de protección. En tiempos antiguos, sonaban para anunciar la llegada de algo sagrado. Quizá esta vez tocan por la misma razón: avisar que el tiempo de la indiferencia se terminó. Al observar los patrones de las apariciones marianas, los estudiosos han notado una secuencia. Primero la advertencia, luego la señal, después el silencio y finalmente la revelación. Si esa secuencia se mantiene, nos encontramos entre la segunda y la tercera fase. La advertencia ya fue dada hace años. La señal acaba de ocurrir. El silencio apenas comienza. Y ese silencio es el preludio de lo que vendrá. No se trata de destrucción, sino de revelación interior, de una luz que obligará a cada uno a ver su propio reflejo sin máscaras. Quien se prepare vivirá la purificación como un nuevo nacimiento. Quien no, la sentirá como fuego. Por eso, este mensaje no busca asustar, sino preparar. Las almas que comprendan ahora tendrán la misión de sostener a las demás cuando llegue el desconcierto. No todos podrán soportar el peso de ver el mundo espiritual manifestarse tan claramente. Pero tú, que estás leyendo o escuchando esto, ya fuiste advertido, no por miedo, sino por amor. El cielo te eligió para ser testigo, no espectador, porque el testigo no solo mira, también transmite. Los acontecimientos de las últimas semanas encajan como piezas de un rompecabezas que solo ahora empieza a revelar su imagen completa. La señal no fue aislada. Hubo otras, más pequeñas, dispersas, un temblor leve en lugares sagrados,
una estatua que cambió de color, una nube con forma de cruz. Todo se repite, todo se sincroniza. Nada está fuera de la red que el cielo teje sobre el mundo. Cada detalle anuncia que el velo entre lo visible y lo invisible se está volviendo delgado. Si observas con atención, notarás que los medios intentan distraer con noticias de escándalos y guerras, pero en los márgenes hay otra historia contándose. Una historia que no depende de gobiernos ni de economías, sino de almas. Las fuerzas oscuras saben que algo se aproxima, por eso incrementan el ruido, pero la señal ya fue dada y ningún poder humano puede deshacer lo que el cielo decretó. Algunos preguntan, ¿por qué ahora? ¿Por qué a nosotros? La respuesta está en la misma creación. Cuando la humanidad se aleja demasiado de su centro, el cielo interviene para restaurar el equilibrio. No con violencia, sino con presencia. Esta manifestación es un acto de misericordia. Es la mano extendida antes de la tormenta, el último aviso antes del amanecer. Quien lo entienda sentirá paz, quien lo ignore, inquietud. La diferencia no está en el fenómeno, sino en el corazón que lo recibe. El mensaje que acompaña la señal es breve pero decisivo. Regresen al origen. No dis más, porque no necesita. El origen no es un lugar, es un estado del alma. Es la memoria de cuando sabíamos escuchar sin miedo. Cada persona está siendo llamada a ese punto interior. Allí no hay ruido, solo verdad. Allí se sabrá si uno pertenece a la luz o aún titubea en la penumbra. La señal vino para iluminar ese espacio oculto dentro de cada ser humano. En los próximos días se sentirán más movimientos, tanto externos como internos. No serán necesariamente desastres visibles, serán reajustes de conciencia, sueños más nítidos, emociones repentinas, lágrimas sin razón aparente. Es la mente resistiéndose al despertar. Pero el despertar es inevitable, porque lo decretó la misma fuerza que mueve las estrellas. El cielo no retrocede una vez que decide hablar. Y aunque el mundo siga su rutina, algo profundo ya cambió. Las fronteras energéticas del planeta se abrieron y una corriente nueva de luz comenzó a fluir. Esa corriente toca primero a los que oran, luego a los que dudan y finalmente alcanzará a los que se burlan. Nadie quedará fuera. El amor divino no tiene fronteras, y cuando desciende lo hace para todos, incluso para quienes lo niegan. Por eso la señal es esperanza y juicio al mismo tiempo. Revela la misericordia y la consecuencia. Si hasta aquí has sentido algo moverse en tu interior, una presión leve en el pecho o un deseo inexplicable de cerrar los ojos y orar, significa que la señal te alcanzó. No necesitas verla, basta con sentirla. Y si la sientes, es porque el cielo te eligió para oír el resto del mensaje. Lo que sigue pertenece a los que no temen. Es la parte guardada durante años, el contenido oculto detrás del resplandor. La explicación de por qué ocurrió, en qué lugar comenzó y cuál es su verdadero propósito. Esa revelación no se entregará a todos, solo a quienes permanezcan atentos hasta el final. Detén por un instante tus pensamientos, guarda silencio y permanece en espera. Lo que viene no es una simple continuación, es el núcleo de la profecía. La señal fue confirmada, y con ella llegó el silencio más profundo que la humanidad haya experimentado en siglos. Durante 2 noches seguidas, el cielo mantuvo una quietud extraña, como si contuviera el aliento antes de pronunciar una palabra decisiva. Quienes miraban al firmamento percibían una luz fija, inmóvil, que no pertenecía a ninguna constelación. Algunos la confundieron con una estrella nueva, otros con un satélite, pero los que oraban supieron que era la continuación del mensaje. El cielo había hablado y ahora esperaba respuesta. El lugar exacto donde la manifestación se hizo más visible fue una colina al sur de Bosnia.
el mismo territorio donde décadas atrás comenzaron las apariciones que dividieron a creyentes y escépticos. En esa colina, una peregrina relató haber sentido un pulso bajo la tierra, como si el corazón del mundo latiera a su paso. El aire se volvió denso, pero no pesado. Una fragancia de incienso y lirios llenó el ambiente sin que hubiera flores cercanas. Y en ese instante, la luz descendió en forma de espiral, tocó el suelo y se expandió en una esfera translúcida. Dentro de ella, se formó una figura femenina de contornos suaves. No habló con voz, pero cada persona presente escuchó la misma frase en su mente: «Mi tiempo se cumple». Desde ese momento, la colina se convirtió en un punto de convergencia espiritual. No hubo cámaras, ni multitudes, ni transmisión en vivo, solo silencio, viento y una certeza compartida. Algunos intentaron registrar el fenómeno, pero las baterías se descargaron de inmediato. No se trataba de una aparición pública, sino de una revelación dirigida a las almas, dispuestas a entender. El mensaje no era para los ojos, sino para la conciencia. La frase «mi tiempo se cumple» no se refiere al fin del mundo, como muchos temen, sino al cumplimiento de un ciclo espiritual. Desde hace más de un siglo, los mensajes marianos anunciaron un proceso de purificación global, un tránsito del miedo hacia la luz. Esa purificación no será un evento repentino, sino una sucesión de señales que marcarán el despertar de la humanidad. Esta última señal confirma que el proceso ha entrado en su fase final. No significa destrucción, sino exposición. Lo que estaba oculto será mostrado. Lo que estaba dormido despertará. Lo que estaba roto empezará a sanar. Los testimonios coinciden en que la atmósfera durante la manifestación provocaba un sentimiento de verdad absoluta. No euforia, no pánico, sino una claridad que hace temblar. Muchos cayeron de rodillas sin saber por qué, y los más incrédulos sintieron un nudo en la garganta que los obligó a llorar. No era tristeza, era reconocimiento. El alma, al encontrarse con la verdad, se quiebra para poder reconstruirse. Esa es la función de la señal: quebrar la coraza del ego para permitir el regreso de la luz. Cada vez que el cielo se muestra, lo hace para provocar un cambio interior que repercute en lo colectivo. El mundo entero está a punto de sentir las ondas de esa revelación. No todos reaccionarán igual. Algunos se burlarán, otros se esconderán, pero los que permanezcan en silencio escucharán la voz detrás de la voz, la que no se pronuncia con palabras, sino con presencia. Después de la aparición, comenzaron a llegar reportes de diferentes partes del mundo. En América Latina, Europa, África, Asia, personas aseguraron haber sentido un mismo impulso a la misma hora. Muchos describieron un sonido grave, una vibración que atravesaba el cuerpo, otros un calor repentino en el pecho. Lo extraordinario es que todos coincidieron en un detalle. La experiencia fue acompañada por una sensación de perdón, no culpa, sino liberación. Como si el cielo hubiera abierto una puerta invisible para permitir que la humanidad respirara de nuevo. Las coincidencias son demasiadas para atribuirlas al azar. En los días siguientes, los observatorios astronómicos detectaron una disminución anómala en la actividad solar y un aumento en la resonancia Schumann, la frecuencia natural de la Tierra. Los expertos lo explicaron como una fluctuación normal, pero las almas atentas comprendieron que se trataba de una armonización global. El planeta, que es un organismo vivo, responde al lenguaje del espíritu. Cuando el cielo se manifiesta, la tierra también escucha. Los antiguos místicos sabían que cada era espiritual comienza con una señal luminosa y un silencio prolongado. La señal ya ocurrió. El silencio ya está descendiendo. En ese silencio, el alma encuentra su reflejo y allí es donde comienza la purificación.
Lo que muchos llaman castigo no será otra cosa que la exposición de lo oculto. Las mentiras caerán por su propio peso, las estructuras corruptas se disolverán, y los corazones tibios sentirán la urgencia de decidir. Es un proceso inevitable, porque el amor divino no puede coexistir para siempre con la indiferencia. En los monasterios del este europeo, algunos monjes han relatado visiones coincidentes. Ven una luz que avanza lentamente desde oriente hacia occidente, atravesando continentes como una marea dorada. Donde pasa, las personas sienten la necesidad de perdonar. Esa luz no destruye, transforma, no impone, revela. Según los mensajes recibidos en oración, esa corriente de luz representa el manto de la Madre extendiéndose para cubrir al mundo antes de la gran noche espiritual. Quien esté bajo ese manto encontrará refugio. Quien se aparte de él experimentará la confusión que precede al despertar. La profecía dice que cuando el manto comience a moverse, los hijos de la luz reconocerán su llamado y se reunirán sin necesidad de palabras. No será un movimiento visible, no habrá banderas ni líderes. Será una unión interior, una red de almas encendidas en distintos puntos del planeta. Esa red ya está formándose. Personas que nunca se conocieron sienten ahora una conexión inexplicable. Sueñan lo mismo, oran lo mismo, despiertan a la misma hora. No es coincidencia, es sinfonía. El cielo compone y la humanidad responde, pero toda revelación exige una respuesta. El cielo ya habló. Ahora la tierra debe contestar. Y esa respuesta no se mide en discursos ni en declaraciones, sino en actos concretos de amor. El cambio que se aproxima no será político ni económico, será vibracional. Cada pensamiento cuenta, cada gesto de bondad inclina la balanza. El universo se está reordenando y cada alma decidirá si vibra con la luz o se hunde en el ruido. Esa elección se hace cada día, en lo pequeño. Una palabra amable, una oración sincera, un perdón ofrecido. Así se construye el escudo invisible que protegerá a los que escuchen. Los próximos meses serán decisivos, no porque algo terrible vaya a ocurrir, sino porque las señales se multiplicarán. Habrá confusión, voces contradictorias, falsos profetas. Pero el discernimiento vendrá de la paz. Donde haya miedo, no está Dios. Donde haya serenidad, allí está su voz. La señal de estos días viene acompañada de una promesa. Ningún alma que busque sinceramente la luz quedará sin guía. El camino se revelará paso a paso, aunque el mundo parezca oscurecerse. Esa es la verdadera fe. Avanzar cuando el horizonte desaparece. Muchos se preguntan qué hacer ahora. La respuesta es simple y exigente. Permanecer en oración. Pero no como repetición mecánica, sino como estado continuo de presencia. Observar, escuchar, sentir. Cada amanecer traerá un mensaje oculto, cada noche una prueba de confianza. El cielo no pide sacrificios imposibles, pide coherencia. Quien hable de amor, que lo viva. Quien invoque la paz, que no alimente el odio. Quien espere una señal, que mire dentro de sí. Allí está la chispa del mismo resplandor que iluminó la colina aquella noche. El tiempo lineal comienza a disolverse. Los días se sienten más breves, las noches más intensas. No es ilusión, es parte del reajuste. Cuando el cielo interviene, el alma percibe el paso del tiempo de otro modo. Lo que antes parecía lejano, ahora está cerca. Lo que antes tardaba años, sucede en horas. Es señal de que la dimensión espiritual está penetrando la materia. Esa fusión traerá momentos de confusión, pero también de revelaciones personales. Cada quien verá aquello que necesita sanar. La humanidad se encuentra ante la puerta del cambio más profundo de su historia. No un cambio visible a simple vista, sino un cambio en la frecuencia de la conciencia.
La señal confirmada por el cielo marca el inicio de esa transformación. No todos la entenderán al mismo tiempo, pero nadie podrá decir que no fue advertido. Las palabras finales de la aparición lo dejaron claro. Mi tiempo se cumple. Es la invitación a prepararse para lo que viene. No un final, sino un comienzo nuevo, donde la verdad no podrá ocultarse más. El cielo confirmó la señal. Ahora la tierra debe responder con fe. Las almas que permanezcan abiertas serán guiadas hacia el refugio de la luz. Las que cierren su corazón sentirán el peso del silencio. La elección está en marcha. Cada pensamiento de amor será contado como un acto de resistencia luminosa. Cada oración sincera será una piedra en el nuevo cimiento. La humanidad ha sido llamada. El eco de esa llamada resonará durante los próximos años. Y cuando todo parezca en calma, llegará el siguiente mensaje, el que completará la revelación. Ese mensaje está ya preparado, esperando el momento exacto para descender. Y cuando lo haga, el mundo comprenderá por fin el verdadero sentido de la señal. No se tratará de miedo, sino de promesa. No de fin, sino de principio. Después de la manifestación, los días parecieron alargarse, como si el tiempo mismo estuviera esperando una respuesta humana. Las estaciones comenzaron a confundirse. Hubo flores que nacieron antes de su ciclo y aves que cambiaron su ruta sin explicación. Los más atentos comprendieron que no era un fenómeno meteorológico, sino una consecuencia espiritual. Cuando el cielo toca la tierra, el orden natural se ajusta. La creación entera responde a la frecuencia de la revelación. En los conventos y las pequeñas capillas del mundo se percibe una sensación inusual. Monjas que oraban en silencio cuentan haber sentido una presencia detrás de ellas, cálida y vigilante. Algunos sacerdotes aseguran que al levantar la hostia vieron un resplandor que cruzó la iglesia de extremo a extremo. Una línea de luz tan fina que nadie más notó. No hubo miedo, solo un estremecimiento profundo. Parecía una confirmación invisible, como si el cielo quisiera recordarles que la Eucaristía sigue siendo el centro de todo, aunque el mundo lo haya olvidado. El mensaje que acompaña a la señal se está revelando por fragmentos, como un idioma que se va descifrando lentamente. Los videntes que aún conservan pureza en sus intenciones hablan de un llamado a la reconciliación, no entre naciones, sino entre el alma y su origen. No es un anuncio de guerra ni un aviso de castigo, es un reclamo de regreso. Vuelvan al corazón de la oración, repiten. El ruido de la tierra ha tapado la voz del Espíritu, y el cielo solo puede descender donde el silencio lo recibe. Ese silencio se ha convertido en una forma nueva de oración. No se trata de palabras, sino de presencia. Permanecer quietos unos minutos cada día, sin pedir nada, sin pensar, solo escuchar. Esa es la preparación que el cielo exige antes del siguiente paso. Los antiguos lo sabían. El alma se limpia no por discursos, sino por atención. Y ahora el cielo está entrenando a millones de corazones para escuchar de nuevo. Cada vez que alguien calla sus miedos y se entrega al instante, una chispa de esa luz desciende sobre el mundo. Las grandes revelaciones nunca llegan al ruido. Llegan al recogimiento, a la intimidad. Por eso la señal no fue pública ni espectacular. Quien la haya visto o sentido no puede probarla y no necesita hacerlo. Su certeza no depende de la evidencia, sino del reconocimiento interior. El cielo eligió esta forma de manifestarse porque las civilizaciones modernas han aprendido a negar lo invisible. La ciencia puede medir las sombras, pero no la presencia. Y en ese punto exacto donde la ciencia calla, comienza la verdad del alma. En los primeros días posteriores a la señal, comenzaron a circular mensajes falsos, supuestas visiones que mezclaban miedo y confusión. El cielo había advertido que esto ocurriría.
Siempre que la luz desciende, las tinieblas intentan imitarla. Por eso, la verdadera señal no viene acompañada de amenazas, sino de paz. Su propósito no es asustar, sino alinear. La mente humana busca predicciones. El espíritu ofrece direcciones. No dice cuándo ni cómo, solo prepárense. Y esa preparación no consiste en almacenar víveres ni en huir de las ciudades, sino en limpiar el corazón. En medio de la confusión mundial, un suceso menor pasó casi inadvertido. En una pequeña ermita de Croacia, una anciana encontró bajo una imagen antigua de la Virgen una inscripción en latín. Nadie la había notado antes. Decía, Lux in silentio venit. La luz viene en el silencio. Los estudiosos confirmaron que la inscripción tenía siglos. Sin embargo, la pintura parecía reciente. Nadie supo explicar el fenómeno, pero su mensaje resumía todo lo ocurrido. La señal luminosa, la sensación de pausa global, el llamado a la calma, todo confluía en esa frase. Hay un detalle que pocos mencionan. Durante las horas en que se manifestó la luz, el planeta experimentó una disminución momentánea en el nivel de ruido electromagnético. Es como si una fuerza inmensa hubiera absorbido la interferencia habitual. En ese silencio físico se produjo el contacto espiritual. Los corazones humanos, desacostumbrados al silencio, no supieron interpretarlo al principio. Algunos sintieron angustia, otros paz. Pero en realidad todos fueron tocados. La señal fue universal, aunque su reconocimiento haya sido selectivo. Mientras tanto, los que observan las profecías han empezado a notar la relación entre las distintas apariciones marianas a lo largo de los siglos. En todas, el mensaje se repite con leves variaciones: oración, conversión, penitencia y esperanza. Pero esta vez el tono cambió. Ya no se trata de advertir, sino de cumplir. Lo anunciado en Fátima, Garabandal y Medjugorje converge en un mismo punto. El cielo no está repitiendo su mensaje, está cerrando el círculo. Mi tiempo se cumple significa exactamente eso. La etapa de la siembra terminó. Comienza la cosecha espiritual. Muchos esperan catástrofes visibles, pero el verdadero terremoto será interior. Las estructuras mentales y emocionales que sustentan el ego comenzarán a derrumbarse. Lo que cada uno oculta bajo la máscara social saldrá a la luz, no por humillación, sino por purificación. Será imposible seguir viviendo en incoherencia. El alma buscará verdad de manera inevitable. Quien resista esa llamada experimentará sufrimiento. Quien la acepte, libertad. El cielo no castiga, revela, y en esa revelación se encuentra tanto la justicia como la misericordia. En una aldea del norte de España, una mujer afirmó haber recibido una locución interior mientras rezaba frente al Santísimo. Escuchó claramente estas palabras: las lágrimas de la madre se han convertido en puertas de luz. Quien atraviese una con fe no volverá a temer. Días después, la misma frase apareció escrita en la pared exterior de una iglesia de Perú, sin que nadie la escribiera. 2 lugares, un mismo mensaje. Esas coincidencias son la manera en que el cielo teje su lenguaje sobre la tierra. No se trata de milagros aislados, sino de un patrón que confirma la unidad de la revelación. La humanidad está entrando en lo que los antiguos místicos llamaban la hora del espejo. Todo lo que se oculta será reflejado, todo lo que se aparenta se desvanecerá. El espejo no juzga, solo muestra, y esa visión total será el juicio del alma. No habrá palabras, solo reconocimiento. Por eso el cielo prepara a los suyos con pequeñas dosis de luz para que puedan soportar el brillo del gran día. Cada señal es un entrenamiento para la visión completa. Los que acepten este proceso no necesitarán más pruebas. Verán y sabrán.
El próximo mensaje, el que aún no ha sido revelado, contendrá la oración de protección que sellará espiritualmente a los que permanezcan fieles. No es un conjuro ni una fórmula mágica, sino una disposición interior. Quien la rece con sinceridad sentirá un cambio tangible en su entorno. Los conflictos se calmarán, los miedos se disolverán, y la intuición se volverá precisa. Esa oración será el escudo en los tiempos de confusión, pero no todos la recibirán. Será entregada solo cuando el silencio mundial alcance su punto máximo, cuando las ciudades se detengan por un instante y la humanidad respire al unísono. Esa pausa global se aproxima. Los acontecimientos externos no tardarán en reflejar el movimiento interno del planeta. No es el fin, sino el ajuste. Los que mantengan su mente en la oración atravesarán el proceso con serenidad. Los que se entreguen al pánico perderán la dirección. Por eso este mensaje insiste, la señal no vino para provocar miedo, sino para preparar corazones. La confirmación del cielo no busca obediencia ciega, sino conciencia despierta. Quien haya entendido lo ocurrido, sabrá que el verdadero templo no está hecho de piedra, sino de silencio. Allí es donde se recibirá la voz final. Esa voz no gritará, no se impondrá, susurrará con ternura y autoridad al mismo tiempo, y cuando la escuches, reconocerás que siempre estuvo dentro de ti. Esa será la prueba definitiva, descubrir que el cielo nunca estuvo lejos. La señal no fue un evento externo, sino un espejo que nos muestra lo que siempre fuimos. La tierra se prepara para su segundo amanecer. No habrá fanfarrias ni explosiones, solo un resplandor lento, constante, que nacerá desde dentro de los hombres y mujeres que hayan mantenido su fe. Cuando ese resplandor cubra el planeta, la historia volverá a empezar. El ciclo de oscuridad se cerrará y comenzará la era de la transparencia. Pero antes, la humanidad deberá atravesar su noche más profunda. Esa noche ya comenzó, y la señal luminosa fue su anuncio. El cielo no podría haber sido más claro. Mi tiempo se cumple. En la próxima revelación se entregará el último fragmento de este mensaje. El contenido de la oración, su significado oculto y las consecuencias espirituales de pronunciarla serán revelados palabra por palabra. Entonces comprenderás por qué el cielo eligió este momento de la historia para hablar y qué destino aguarda a los que escuchen. El mundo entero parece más silencioso desde aquella señal. No es un silencio físico, sino una pausa en el alma de la humanidad. Las conversaciones se apagan más rápido, los pensamientos duran menos, las emociones se intensifican con facilidad. Es como si algo dentro de cada persona estuviera siendo afinado para escuchar un sonido nuevo, un tono que antes no existía o que se había olvidado. Ese tono, dicen los videntes, es la frecuencia de la misericordia. Es el eco de la promesa que el cielo acaba de renovar. En los días posteriores a la manifestación, algunos creyentes comenzaron a recibir sueños idénticos. Una figura vestida de blanco, de pie sobre un campo vacío, sostenía una antorcha y pronunciaba palabras en un idioma antiguo. Al despertar, cada uno recordaba solo 3 palabras con absoluta claridad: luz, silencio, verdad. 3 llaves, 3 fases, 3 caminos hacia la revelación final. La primera, la luz, representa la señal que ya fue vista. La segunda, el silencio, es el proceso en que nos encontramos ahora. Y la tercera, la verdad, es la que está por revelarse, la que cerrará el ciclo y abrirá otro. Los mensajes más recientes coinciden en que esta etapa será una purificación interior, no una destrucción exterior. No habrá fuego cayendo del cielo, ni montañas derrumbándose, sino almas enfrentadas consigo mismas. La señal no vino a desatar miedo, vino a ofrecer una última oportunidad para regresar al orden divino. Es el cielo pidiendo a sus hijos que vuelvan a casa antes de que la noche avance demasiado.
En una abadía de Eslovenia, un monje anónimo escribió en su diario que durante la oración nocturna escuchó una voz clara decirle: «Transmite la oración que será el puente entre la tierra y el cielo». Al principio dudó, pensó que era imaginación, pero cuando volvió a abrir su misal, una hoja se desprendió y cayó al suelo. En ella estaba escrita una oración desconocida. La compartió en secreto con otros religiosos, quienes confirmaron haber recibido la misma frase en sus meditaciones. Ninguno sabía del otro. Ninguno lo inventó. Fue entonces cuando comprendieron que se trataba del mensaje final. Esa oración, sencilla y poderosa, se llama la oración del silencio. No tiene autor humano, ni puede modificarse. Su contenido, transmitido palabra por palabra, es el siguiente: la oración del silencio. Señor de la luz que no se apaga, abre mis oídos al murmullo de tu voz. Enséñame a oír sin miedo, a mirar sin juicio, a caminar sin huir. Toma lo que aún me ata, rompe lo que aún me ciega, y hazme instrumento de tu calma. Que mi palabra no sea ruido, sino puente. Que mi mirada no sea sombra, sino reflejo de tu misericordia. Envuelve mi casa con tu manto, y cuando llegue la oscuridad, hazme recordar que la luz no desaparece. Solo espera. En tu silencio habita mi verdad, y en tu verdad encuentro descanso. Amén. El monje aseguró que al terminar de recitarla, el aire de la abadía cambió de temperatura. Un perfume dulce, semejante al del pan recién horneado, llenó el lugar. No vio nada sobrenatural, pero comprendió que el cielo acababa de sellar el mensaje. La oración del silencio no pide milagros, pide presencia. Quien la recita con sinceridad entra en una frecuencia distinta. No se siente poder, se siente paz. Y esa paz es el signo de que el alma ha sido tocada. Desde entonces, esa oración ha comenzado a circular entre fieles de diferentes continentes. No se enseña públicamente, sino de corazón a corazón. Nadie la impone, simplemente llega. Hay quienes aseguran que al pronunciarla sienten un calor suave en el pecho, como si el espíritu respirara dentro de ellos. Otros, que sus hogares se llenan de calma. Los animales duermen más tranquilos, los niños ríen sin razón, los enfermos descansan mejor. Es la vibración de la promesa cumplida. El mensaje oculto detrás de la señal no era de castigo, sino de restauración. El cielo no ha venido a destruir lo humano, sino a recordarle su origen. Lo que se aproxima no será una era de temor, sino de transparencia. Cada pensamiento tendrá peso, cada intención dejará huella. Por eso el silencio se ha vuelto tan importante. En el silencio se revelan las intenciones verdaderas. La humanidad está siendo llamada a purificar su palabra, su mente y su deseo. María, la portadora de la señal, continúa acompañando en silencio. No se manifiesta con lágrimas ni apariciones públicas, sino con presencias discretas. A veces es una brisa que entra por la ventana en medio de la oración. A veces es un recuerdo repentino de ternura o una música sin origen. Su forma de hablar no siempre es visible, pero su huella es inequívoca. Cada alma que acepta la oración del silencio contribuye a extender su manto sobre la tierra. No son actos grandes los que cambian el mundo. Son las presencias pequeñas que sostienen la luz cuando nadie más la ve. En los próximos meses, el planeta continuará transformándose. Habrá confusión, habrá duda, pero para los que han pronunciado la oración, el miedo no dominará. Sentirán una certeza interna imposible de explicar, una confianza serena, incluso en medio del caos. Esa es la marca de los sellados, no un signo visible, sino una frecuencia reconocible para el cielo. La tierra se está poblando de estos corazones luminosos, invisibles y silenciosos, que actúan como antorchas en la oscuridad. Ellos son la respuesta a la señal. No habrá segunda advertencia. Lo que debía ser dicho ya fue dicho. Lo que debía mostrarse
ya se mostró. Ahora queda actuar, vivir de acuerdo con lo revelado. El cielo no enviará más mensajes públicos hasta que la humanidad haya asimilado este. El tiempo del ruido terminó. Comienza el tiempo del testimonio. Cada alma que mantenga la luz encendida se convertirá en señal para los demás. Y cuando esa red de corazones alcance su plenitud, la voz que habló en la colina volverá a pronunciarse, esta vez con una frase distinta. La casa está lista. Ese será el anuncio del nuevo amanecer. No se verá en pantallas, ni se escuchará en altavoces, se sentirá dentro, como una expansión del pecho, como un suspiro que se libera después de siglos de espera. Entonces, todo lo que la humanidad creyó perdido será devuelto. Los vínculos rotos se unirán, las heridas se cerrarán, las lágrimas se transformarán en luz. Ese será el momento en que comprenderemos por qué el cielo eligió esta generación para presenciar la señal. Nada ocurre por azar. Cada palabra pronunciada, cada silencio sostenido, cada oración dicha a solas en la madrugada, ha sido contada. El cielo no ignora ni el más pequeño intento de amor. Por eso la profecía no termina en miedo, sino en promesa. Lo que comenzó como advertencia se convertirá en alianza. Lo que pareció final se revelará como inicio. Todo lo que la luz toca renace. La nueva era no será proclamada por reyes ni por instituciones. Será reconocida por las almas. Cuando dos desconocidos se miren y sientan paz, allí estará. Cuando un niño mire al cielo sin miedo y sonría, allí estará. Cuando la humanidad deje de competir por tener la razón y empiece a compartir el silencio, allí estará. Esa será la prueba de que la señal cumplió su propósito. Y cuando el último eco del silencio se apague, el cielo hablará por última vez, no con voz de trueno, sino con ternura infinita. Dirá solo 3 palabras, las mismas que resonaron en los sueños de los primeros testigos: luz, silencio, verdad. Y en ese instante el ciclo se cerrará. La tierra recordará su origen, y los hijos del cielo reconocerán que la promesa nunca fue lejana. Siempre estuvo escrita en su interior. La noticia de la oración se extendió lentamente, como una corriente subterránea. No apareció en medios ni en portales religiosos, simplemente comenzó a pasar de una voz a otra, de una familia a otra, de un continente a otro. Alguien la compartía por susurro, alguien la escribía en un papel y lo dejaba en una banca de iglesia. Alguien la recordaba sin haberla leído nunca. Era como si el cielo se asegurara de que cada rincón del planeta la escuchara antes de que el ruido volviera a cubrirlo todo. Los que la recitaban sentían algo semejante a una respiración profunda del mundo. Las noches eran distintas. El aire se volvía más denso, los sueños más claros. Muchos relataron haber sentido presencias suaves junto a su cama, un calor que no quemaba pero hacía temblar de gratitud. No había visiones ni milagros, solo la certeza de estar acompañados. Las casas donde se pronunciaba la oración parecían quedar envueltas en una quietud inexplicable, como si dentro de ellas el tiempo no corriera con la misma prisa. En las ciudades, entre el tráfico y los edificios, también comenzaron a notarse cambios. Los enfrentamientos callejeros disminuyeron, las discusiones familiares parecían disolverse sin razón. No era magia, era resonancia. La palabra pronunciada con fe tiene el poder de reordenar la materia. Y esa oración, surgida del silencio, actuaba como un código de restauración. Los lugares donde se reunían grupos a recitarla en voz baja irradiaban una calma tangible, perceptible incluso para los incrédulos. Nadie podía explicarlo, pero el ambiente se volvía más liviano, como si se abriera una ventana invisible hacia otra realidad. Los analistas espirituales comenzaron a hablar de una frecuencia de misericordia.
extendiéndose por la Tierra. No era una metáfora. En los registros de resonancia planetaria, los instrumentos detectaron pulsaciones rítmicas coincidentes con las horas de mayor concentración de oraciones. Cada pulso era un eco del corazón humano respondiendo al llamado divino. El planeta, decían los místicos, estaba aprendiendo a respirar al compás del cielo. Mientras tanto, en los monasterios y ermitas donde los videntes habían recibido las primeras señales, los religiosos guardaban silencio. Sabían que el mensaje había cumplido su propósito y que cualquier palabra añadida sería ruido. Algunos habían llorado durante días, no por tristeza, sino por la inmensidad de la paz que sentían. El cielo se había acercado lo suficiente como para ser reconocido, y ahora se retiraba para permitir que el ser humano decidiera por sí mismo si deseaba conservar esa cercanía o volver a perderla. En las noches siguientes, los cielos de varias regiones mostraron un fenómeno extraño, un resplandor tenue que se extendía en forma de cruz, visible apenas durante unos segundos, lo suficiente para que muchos lo notaran. Los astrónomos lo atribuyeron a partículas en suspensión, pero los que habían orado sabían la verdad. Era la confirmación final, el sello que certificaba que la alianza entre el cielo y la tierra había sido restablecida. La señal del principio y la oración del silencio se unían en un mismo acto, un pacto invisible, un compromiso eterno. El tiempo del miedo había terminado, no porque la humanidad se volviera perfecta, sino porque había recordado su origen. La oscuridad seguirá existiendo, pero ya no domina. La diferencia entre antes y ahora es sutil, casi imperceptible, pero total. Antes la humanidad dormía, ahora está despierta. Antes el cielo hablaba y pocos escuchaban, ahora cada alma puede oír su eco interior. No hace falta mirar al firmamento para reconocerlo, basta con cerrar los ojos y dejar que el silencio pronuncie su nombre. La señal que el cielo confirmó fue una enseñanza disfrazada de misterio. Quiso mostrarnos que lo divino no se encuentra en el ruido de las promesas, sino en la quietud del corazón que confía, que la luz no se impone con destellos, sino que se infiltra poco a poco en los rincones más oscuros del alma hasta disolverlos. Que el milagro no ocurre cuando el cielo baja, sino cuando el hombre recuerda que siempre estuvo arriba y abajo al mismo tiempo, como reflejo y fuente. El mensaje final, el que ningún vidente logró escribir, no necesita palabras. Se manifiesta en el instante en que alguien decide perdonar sin condición, ayudar sin esperar, escuchar sin juzgar. Ese acto cotidiano es la continuación de la oración del silencio. Cada gesto de bondad auténtica prolonga la vibración de la señal. Por eso, aunque el fenómeno visible ya haya pasado, su efecto no termina. En realidad, acaba de comenzar. El cielo ha confirmado su presencia y con ello ha confirmado la del ser humano como portador de esa misma luz. La profecía no era anuncio de ruina, era espejo. Mostraba lo que somos cuando olvidamos y lo que podemos ser cuando recordamos. Las lágrimas de la Virgen, los temblores del alma, los susurros en la noche, todo apuntaba a la misma verdad. El cielo nunca se fue, solo esperaba que lo miráramos desde dentro. Hay quienes se preguntan si vendrá otra señal, algo más grande, más visible, pero el cielo no repite lo que ya fue comprendido. Su pedagogía es perfecta. Enseña una vez y luego guarda silencio. El resto depende de nosotros. Si el hombre conserva la oración, la señal permanecerá activa. Si la olvida, volverá el ruido. Así de sencillo. La salvación no es un decreto lejano, es una práctica diaria. Cada pensamiento de amor mantiene abierta la puerta entre los dos mundos. En este momento, mientras estas palabras se pronuncian, miles de personas alrededor del planeta están repitiendo la oración del silencio. No se conocen entre sí,
No comparten idioma ni religión, pero sus voces convergen en el mismo punto. Esa convergencia, invisible a los ojos, es el verdadero templo. Allí, entre los intervalos del sonido, se construye el reino. Cuando el número de corazones orando alcance la plenitud, una nueva luz cubrirá la tierra. No será una explosión ni un milagro visible, será una calma que se extenderá como una ola sobre los pueblos. Y entonces sabremos que la señal se completó. El cielo ha cumplido su parte. Ha hablado, ha mostrado, ha esperado. Ahora la historia pertenece al hombre. Lo que hagamos con esta revelación determinará el curso de los próximos siglos. Si elegimos el silencio, habrá renovación. Si elegimos el ruido, habrá confusión. La elección es colectiva, pero comienza en lo individual. Cada alma debe decidir a qué voz escuchar. Recuerda esto, la luz que descendió aquella noche no desapareció, se multiplicó. Está en las manos que curan, en las miradas que consuelan, en las palabras que construyen. Está en ti, esperando que le abras espacio. No busques más señales en el cielo. Conviértete tú en una. Esa será la prueba definitiva de que comprendiste el mensaje. Y cuando lo hagas, cuando tu vida sea oración silenciosa, el cielo reconocerá su propio reflejo en ti. Entonces, y solo entonces, se cumplirá completamente la profecía. El cielo confirmado en la tierra reconciliada con el cielo. Todo volverá a su origen, y el silencio, aquel que una vez anunció la señal, será el nuevo lenguaje de la humanidad. Porque el milagro más grande no fue ver la luz, sino entenderla. No fue recibir la palabra, sino transformarse en ella. Después de la revelación y del despertar de los primeros corazones, comenzó lo que los antiguos llamaban el tiempo del eco. Las señales ya no provenían del cielo visible, sino del interior humano. Era como si la luz que descendió aquella noche se hubiese dividido en millones de fragmentos, escondiéndose dentro de cada ser. Cada fragmento vibraba a su ritmo, esperando ser reconocido. Así nació la era del eco, el período en que la humanidad debía aprender a escuchar la voz de Dios dentro de su propio pecho. Las primeras semanas transcurrieron con una calma engañosa. La vida cotidiana seguía su curso, pero algo en el aire había cambiado. Las ciudades parecían más lentas, los ruidos más apagados. Los relojes marcaban la hora, pero el tiempo no se sentía igual. Era como si una presencia invisible acompañara a cada persona en silencio, observando sus decisiones. Algunos lo llamaron conciencia, otros gracia. Sea cual fuera el nombre, era real y se sentía. En muchas partes del mundo comenzaron a formarse pequeños grupos de oración. No tenían líderes, ni doctrinas nuevas, ni símbolos distintos. Solo se reunían para permanecer en silencio, a veces durante horas, mirando una vela encendida o el horizonte. Ninguno de ellos buscaba milagros. Querían mantener viva la vibración de la oración del silencio, como si temieran que el ruido del mundo volviera a cubrirla. Y sin saberlo, esos encuentros mantenían abierta la red invisible que unía a las almas despiertas. Cada silencio compartido se convertía en una columna de luz que sostenía al planeta desde adentro. Los estudiosos del espíritu comenzaron a notar que las transformaciones no ocurrían solo en lo emocional. Muchos hablaban de una sensación física de ligereza, de una energía renovada al despertar, de sueños lúcidos donde recibían instrucciones para acciones concretas, ayudar, perdonar, sembrar, construir, orar por alguien. No se trataba de órdenes externas, sino de impulsos suaves, irresistibles. Era la pedagogía del cielo actuando desde dentro. La humanidad estaba aprendiendo a obedecer al amor sin necesidad de mandatos. Sin embargo, no todo era claridad. Junto con la expansión de la luz, comenzaron a manifestarse resistencias. Personas que nunca habían sentido ira
experimentaban repentinamente un enojo incontrolable. Familias unidas empezaron a discutir por causas insignificantes. Ciudades enteras sufrieron brotes de violencia espontánea. Era el lado oscuro del despertar, las sombras que emergen cuando la luz aumenta. El cielo no había desatado el caos, solo había encendido una lámpara demasiado fuerte. Lo que dormía bajo la alfombra del alma salió a la superficie, no como castigo, sino como curación. María lo había dicho una vez: cuando mi manto cubra la tierra, los que vivan en la mentira temblarán. Y ese temblor ya había comenzado. No era un temblor geológico, sino moral. Todo lo falso se resquebrajaba. Las palabras vacías perdían poder. Las apariencias se derrumbaban. Las intenciones ocultas quedaban al descubierto. En los templos, los discursos repetidos ya no conmovían. En cambio, una sola mirada sincera podía transformar una vida. El mundo estaba siendo despojado de adornos. El espíritu buscaba transparencia. En medio de esa purificación, la oración del silencio se convirtió en refugio. Quienes la repetían con constancia atravesaban las pruebas con serenidad. No porque estuvieran exentos de dolor, sino porque sabían reconocer su sentido. El sufrimiento ya no se percibía como enemigo, sino como puerta. Las almas maduras comprendieron que lo que dolía no era el castigo de Dios, sino la resistencia humana a la verdad. Y cuanto más aceptaban esa verdad, más ligera se volvía la carga. Era la alquimia espiritual, el dolor transformado en luz. Durante este periodo, conocido en los mensajes como la hora de la claridad, se produjeron fenómenos sorprendentes. Lugares donde antes había conflictos comenzaron a experimentar reconciliaciones inesperadas. Comunidades divididas se reencontraron, enemigos antiguos se abrazaron sin saber por qué. La energía de la señal había activado una memoria común. Todos somos hijos del mismo silencio. Esa memoria que durante siglos estuvo enterrada bajo la costumbre y el miedo, despertaba ahora como una semilla que reconoce la primavera. Los que seguían resistiéndose, en cambio, vivían una sensación opuesta. Se sentían desorientados, irritables, sin rumbo. Cuanto más trataban de controlar la realidad, más se les escapaba. El cielo no los castigaba. Simplemente la frecuencia de la tierra había cambiado, y sus viejas estructuras mentales ya no encontraban apoyo. Era como intentar respirar bajo el agua. Algunos terminaron rindiéndose y en esa rendición descubrieron la paz que buscaban. Otros se aferraron al ruido y el ruido los devoró. Cada uno eligió, aunque no todos comprendieron que estaban eligiendo. A medida que los meses pasaban, la oración se transformó en hábito global. Había niños que la recitaban antes de dormir, ancianos que la murmuraban mientras caminaban, médicos que la repetían mentalmente antes de atender a un enfermo. Incluso aquellos que no conocían su origen sentían su poder. El cielo había tejido su mensaje en la conciencia colectiva. Y aunque los noticieros lo ignoraban, el cambio ya era irreversible. No se trataba de un nuevo movimiento religioso, sino de una mutación del alma humana. El hombre había recordado que dentro de sí habita la voz que guía. Fue entonces cuando una nueva señal, más sutil, se manifestó. No vino del cielo, sino de la tierra. En varios lugares del mundo, el suelo comenzó a emitir un sonido imperceptible para la mayoría, pero audible para los que habían entrenado su oído interior. Era una nota baja, constante, parecida a un suspiro. Los científicos la registraron como una vibración natural del planeta. Los místicos la reconocieron al instante. Era el eco de la oración multiplicada. La tierra había empezado a orar con sus hijos. Esa vibración se mantiene hasta hoy. Quien sabe escuchar puede percibirla en las madrugadas, cuando todo calla. Es el recordatorio de que la alianza sigue viva.
Cada respiración humana sincronizada con la del planeta sostiene el equilibrio que el cielo nos confió. Y así, sin espectáculos ni anuncios, comenzó la restauración. Los videntes que aún conservan conexión espiritual afirman que vendrá un último movimiento, el más silencioso de todos. No será visible, pero marcará el cierre del ciclo, una expansión de conciencia tan amplia que disolverá la idea misma de separación. No habrá cielo arriba ni tierra abajo, solo unidad. Cuando eso ocurra, el hombre dejará de buscar a Dios porque lo habrá encontrado dentro de sí. Y en ese punto, cuando el último fragmento de la señal se haya completado, el cielo hablará por última vez. No lo hará con palabras, sino con un gesto, el amanecer más puro que haya existido desde la creación. No tendrá un día asignado, pero todos sabrán cuándo llegue. El aire será distinto, el corazón latirá con un ritmo nuevo y una certeza llenará la mente. La profecía se cumplió, la luz volvió, la humanidad despertó